WOM. Nadie te da más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta jornada en CNN Prime de jueves 23 de febrero. Comenzamos revisando las noticias a esta hora. Y nosotros comenzamos precisamente con lo que está ocurriendo con los incendios. Senapred reportó 314 focos activos y 38 en combate. Desde el gobierno agregaron que hay 50 personas detenidas y 137 investigaciones en proceso. A eso se suma la alerta por las condiciones climáticas de los próximos días y por el comportamiento del viento Puelche, que podría propagar algunos focos en el Biobío. El gobierno ya confirmó el retiro temporal desde Contraloría del decreto que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas del norte. La ministra del Interior, Carolina Toá, señaló que luego de observaciones de Contraloría, el organismo será reingresado durante esta misma jornada. Además, adelantó que los militares deberían estar ya desplegados la próxima semana. En una sesión especial y con 89 votos a favor, 15 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. La discusión estuvo marcada por las críticas de la oposición a la ausencia de la jefa de gabinete y por la negativa de los republicanos para que el subsecretario Manuel Monsalve ingresara a la sala. Y luego de una exitosa cuarta jornada de Festival de Viña 2023, el pop y la música urbana nacional se van a tomar hoy la Quinta Vergara. Cristina Aguilera y Polimá Huesco debutarán en el escenario viñamarino, mientras que el comediante Fabricio Copano buscará nuevamente hacer reír al monstruo. Eso y más, aquí comienza CNN Prime. Y cambiamos de tema absolutamente, cambiamos de foco informativo. Les contamos que el fiscal nacional Ángel Valencia no descartó intencionalidad ni negligencia en los incendios investigados por el Ministerio Público. Vamos a tomar contacto con Paul Follert, quien tiene todos los detalles también de la presencia del fiscal nacional en la zona y en la región del Biobío. ¿Cómo estás, Paul? Buenas noches. Hola Matilde, muy buenas noches. Sí, te saludo desde las afueras de la Fiscalía Regional, desde el Biobío, donde hace algunos minutos terminó la reunión que sostuvo el fiscal nacional Ángel Valencia con la fiscal de la región del Biobío, Marcela Cartagena, en el marco de la visita que está haciendo el fiscal nacional a esta zona en particular, la región del Biobío. Sabemos, una de las regiones más afectadas por este siniestro. Llegó temprano, a eso de las 9 de la mañana, el fiscal hasta la localidad de Santa Juana, donde, recordemos, tuvo un impacto bien fuerte el siniestro que pasó por ese lugar, terminó con varias viviendas destruidas, y ahí sostuvo reuniones con víctimas de estos siniestros, también con autoridades de la zona en el marco de las investigaciones que se están llevando a cabo para determinar los orígenes detrás de estos siniestros que han afectado a la zona. Según la información que entregó los fiscales, tanto el fiscal nacional como la fiscal de la región del Biobío, hay al menos 9 grandes siniestros que están siendo investigados, y tal como tú decías, Matilde, el fiscal no descartó que exista algún tipo de intencionalidad detrás de alguno de estos incendios, pero tampoco descartó que exista negligencia por parte de algunos particulares o incluso empresas que podrían haber provocado estos incendios. Sin embargo, no adelantó cifras tampoco particulares específicas respecto de cuántos de estos incendios serían intencionales. Dicen que todavía faltan antecedentes más completos, falta que avancen las investigaciones para poder dar cifras más concretas. Sí anunciaron de todas maneras un equipo especial para coordinar todas las investigaciones de estos 9 focos principales de incendios que están siendo investigados por las autoridades del Ministerio Público. Escuchemos, Matilde, las declaraciones del fiscal nacional en su visita a la región del Biobío. Más los recursos que tengamos para emplear los recursos informáticos de la Fiscalía y de análisis criminal para
considerar todos los incendios de la zona sur como un gran evento criminal, a los efectos de ver si ello nos arroja información útil para la investigación. No vamos a entregar ninguna cifra en materia de intencionalidad y negligencia y no lo vamos a hacer por responsabilidad. Estamos investigando, insisto, por parte de la fiscal Cartagena todas las hipótesis. Hay antecedentes de incendios causados de manera intencional, hay antecedentes de incendios causados por negligencia, hay antecedentes de incendios que tienen otros orígenes. Le pido a la comunidad que esperemos el resultado de las investigaciones. Una vez que tengamos el resultado de las investigaciones vamos a poder aportar antecedentes más precisos respecto a la cantidad de incendios o de focos de incendio. Bueno, precisamente la fiscal Cartagena hace algunos momentos atrás decía que dentro de estos 50 detenidos no están las personas que son sindicadas como las presuntas autoras de eventualmente los siniestros más grandes, que hay alguna participación, algunos, como decía el fiscal nacional, por negligencia, personas que por su trabajo operan herramientas, instrumentos que generan chispas, que provocan incendios, pero ella, fíjate que no descartaba que la responsabilidad de las personas que han tenido que ver en los incendios que han sido generados sí puedan tener sanciones y no en el largo plazo. Ella dijo que tenía mucha esperanza en que la investigación, si bien tenía un tiempo de avance, no fuera tan largo, sino que fuera algo rápido, y eso, bueno, lo dijo hace algunos instantes. Me imagino ahí tú tienes todos los detalles también de esa comparecencia. Sí, efectivamente se le preguntó si, por ejemplo, estas investigaciones podría dar con los responsables en al menos un margen de un año, y ella decía que era mucho más optimista y que incluso se podría tener más claridad respecto de los responsables y las causas de estos incendios en un periodo más breve, en menos de un año. Para eso también Matilde se designó o se encargó a cada fiscal regional llevar adelante las investigaciones de los incendios que fueron afectados en su zona. Por ejemplo, acá en el Biobío, las investigaciones las va a llevar adelante la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, y así con el resto de las regiones que fueron afectadas por los siniestros. Pero en paralelo, Matilde, recordemos que esta emergencia sigue activa. Ustedes quizás lo pueden percibir en pantalla. A esta hora hay un viento bastante intenso aquí en la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, también en la comuna de Coronel. Según las autoridades, hay al menos 16 incendios en combates aquí en la región del Biobío. Hay 314 incendios activos a nivel nacional y a nivel nacional hay 38 en combate. Escuchemos, Matilde, revisemos el informe que preparó Francisca Cárdenas, quien básicamente reportó el tema relacionado principalmente a los denominados puntos rojos. ¿Qué son? ¿De qué se trata? Lo revisamos entonces en el siguiente informe. Más de 60 son las comunas que a lo largo del territorio nacional reúnen condiciones de alta probabilidad de incendios forestales que se pueden propagar con mayor facilidad. Esto debido a las condiciones climáticas y la baja humedad. Para ello, la autoridad dispuso de un sistema que advierte las emergencias. Lo más importante son las temperaturas, la humedad y los vientos. Pero la evolución y las características de estos botones rojos se ha ido complejizando en el tiempo. Entonces, cada vez más los botones rojos son perímetros más acotados, más definidos. De esa manera se puede focalizar mucho mejor el trabajo preventivo. Este jueves se informaron los llamados botones rojos para zonas específicas en 8 regiones debido a las altas temperaturas. Medida principalmente para la región de Ñuble, donde habrá vientos de 30 a 40 kilómetros por hora y condiciones de humedad al amanecer. Permite a nosotros adelantarnos, mover recursos de un lado a otro y también establecer medidas preventivas a través de patrullaje en coordinación con otras instituciones. Botón rojo que funciona además de manera complementaria con otras medidas como la fiscalización del uso de fuego para quemas agrícolas, aumento de patrullaje preventivo y reforzamiento de las autoridades en distintas zonas. Hay que tener cuidado porque se viene nuevamente una ola de mayor cantidad de calor desde el día domingo en adelante, y por lo tanto también en ese sentido dar la buena noticia de que las brigadas extranjeras han renovado su permanencia al menos por 8 días más, y eso es algo muy positivo para el combate que estamos haciendo acá. Tenemos que lograr prevenir para también poder compatibilizar las diferentes actividades que aquí se desarrollan. Esto no se trata de solamente
combatir los incendios, sino que esta capacidad tan importante de articular por un lado, pero también de incorporar tecnología. Es importante que se incorpore, coronel, y que podamos tener medidas que nos permitan evitar estos focos de incendios forestales a través de estas causales, tanto de la temperatura, de las quebradas y también de la vegetación que tanto afecta a nuestro territorio comunal. Para este domingo se espera que 81 comunas estén con botón rojo y el lunes alrededor de 60, lo que vuelve a esas zonas más sensibles a las reactivaciones, un trabajo que no es fácil para las brigadas, principalmente por el viento, ya que deben apagar el fuego en perímetros más lejanos. Estamos teniendo reactivaciones, ¿no es cierto? Se van desplazando esta fuerza de tarea con los bomberos y estamos prácticamente, ¿no es cierto?, bajando carga calórica y también previniendo de que estos puntos que se reactivan, ¿no es cierto?, pongan en riesgo las viviendas que están ubicadas en el sector. Los botones rojos se activan con el sistema que funciona a través de una evaluación elaborada por la sección de análisis y predicción de incendios forestales. Ya, se espera, Matilde, que al menos las condiciones no sean las mejores a partir del domingo, vientos que podrían llegar o superar los 40 kilómetros por hora, la humedad también bajaría a partir de ese día y temperaturas que superarían los 30-33 grados, al menos aquí en la región del Biobío. Vamos a ver qué consecuencias trae eso para la emergencia en particular y para eso, por supuesto, estaremos atentos a lo que ocurra en esta zona. Ahora, Paul, tenemos una ventana de viernes y sábado que va a permitir prepararse de alguna manera, esperando lamentablemente la ocurrencia de estos fenómenos climatológicos que hacen más probable la ocurrencia de los incendios y la propagación. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos 2 días como preparación? El tema de los cortafuegos era bien importante. Sí, lo que explicaba hoy día, por ejemplo, el contraalmirante Keitel era que se estaba haciendo un trabajo, adelantando básicamente el trabajo de contención de este incendio. Recordemos que en las noches baja la temperatura y ahí se puede de alguna manera contener el avance de manera que vaya más lento este incendio, en particular el de Santa Ana. Y lo que nos explicaban las autoridades, los brigadistas, es que ya se está haciendo un trabajo de adelantado. Decían que ellos van 2 días adelantados y se anticipan un poco a las condiciones que pueden haber. Para eso se está aplicando retardantes, se están haciendo los cortafuegos correspondientes y por eso también de alguna manera preocupa tanto lo que ocurra a partir del domingo y se han intensificado. Hay más de 1.500 personas trabajando en este sector al menos, también más de 40 aeronaves, así que hay que ver si eso de alguna manera funciona para aplacar los efectos que traigan las condiciones climáticas a partir del domingo y el lunes de la próxima semana. Bien, Paul, muchísimas gracias por el reporte. Seguimos atentos a tu llamado. Que tengas una buena jornada. Chao, Paul. Buenas noches. Cambiamos de información, les contamos que la próxima semana debiera comenzar el despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras del norte del país. Si bien el Ministerio del Interior retiró el decreto supremo de Contraloría para implementar la medida, aseguraron que era solo para corregir detalles. El informe es de Belén Saldías. Poco a poco el gobierno alista el despliegue militar en las fronteras del norte del país. La Contraloría tomó razón hace algunos días del decreto con fuerza de ley que permite esta acción en el marco normativo. Sin embargo, estaba pendiente el decreto supremo en el que se detalla, por ejemplo, los lugares de despliegue y los jefes de zona a cargo. Este se ingresó el martes a Contraloría, pero fue retirado por el Ministerio del Interior la noche del miércoles. Cuando se tramitan instrumentos de este tipo, se presentan a la Contraloría para la toma de razón y la Contraloría hace comentarios. Entonces, cuando la Contraloría hace comentarios, se retira el documento para incorporar los comentarios y volverlo a incorporar. Y el 23 lo hacemos incorporar con las observaciones acogidas. Entonces, el tiempo de tramitación es un tiempo rapidísimo para los estándares de lo que son todos los proyectos similares. De todas formas, el retiro del decreto generó dudas y cuestionamientos hacia el gobierno, principalmente porque la situación migratoria en el norte es un problema desde hace meses. Autoridades y parlamentarios de distintos sectores pidieron celeridad y rigurosidad al Ejecutivo. Al parecer, le están haciendo mal las vacaciones a algunos en el gobierno que no son capaces de poder enviar como corresponde ante la Contraloría General de la República
un decreto supremo. La frontera no puede seguir siendo un colador y si la infraestructura crítica va a ayudar a frenar esa situación, tiene que estar bien hecho el decreto que va a habilitar a las Fuerzas Armadas para actuar. Rigurosidad en una medida que ha sido solicitada en reiteradas ocasiones y que se implementará en las fronteras de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. De todas formas, y pese a que el despliegue se implementaría a la brevedad, las divisiones ante la efectividad de la medida aún existen. Y hay que decirlo muy claro, esto va a ayudar en algo, por ejemplo en el robo de autos, porque de esa forma las Fuerzas Armadas van a estar mejor preparadas o con mejor tecnología que Carabineros. Pero la migración ilegal no va a ser la solución en ningún caso. Y esto por una razón sumamente simple. No se ha declarado como un delito el ingreso clandestino a nuestro país. Y esto era algo que veníamos esperando desde el norte hace rato. Por lo tanto, yo diría, bueno, será cuestión de tiempo inminente. Entiendo que los planes del gobierno ya están completamente listos para desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera. Es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos porque Chile tiene que retomar el control de sus fronteras. Así también lo creen las autoridades locales, quienes han visto en primera persona la problemática que se vive en la macrozona norte del país. Los efectivos podrán realizar controles de identidad, registrar vestimentas, realizar detenciones a quienes lo ameriten y controlar a personas que ingresen al país, cuestión que anteriormente con el estado de excepción no se podía hacer. Por cierto que esta figura va a ser un aporte a la seguridad de la región, a la seguridad de Colchane, pero es necesario complementar con otras medidas hoy día que el gobierno ya debe estar trabajando, como por ejemplo la adquisición de equipos biométricos, la incorporación de tecnología de punta. Desde luego la región de Arica y Parinacota es fundamental que esto se pueda implementar a la brevedad posible. Sin embargo, tenemos algunas preocupaciones que dicen más bien con la manera en que esto se va a materializar. Porque la primera facultad que tienen los militares va a ser el control de identidad. Pero entendemos que los migrantes que ingresan por pasos no habilitados al país tienen una condición de que no portan su identificación. Las dudas también están en la capacitación de los efectivos militares que serán desplegados. Desde Interior aseguraron que se han reforzado sus competencias junto a Carabineros. Además, se espera que ya la próxima semana esta medida se concrete. Esto debiera estar resuelto muy pronto y ahí en unas pocas horas, digamos 2 días, 3 días, están desplegadas las fuerzas. O sea, la próxima semana, me atrevo a decir, vamos a tener Fuerzas Armadas desplegadas en la zona limítrofe del norte de Chile. Despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte del país, que estaría solo un paso. Las autoridades locales esperan la visita del gobierno para cuando comience a regir la medida. Una pareja de funcionarios de la Policía de Investigaciones abatió a un sujeto que intentó asaltarlos en la comuna de Quilicura. Según la PDI, los oficiales se desplazaban a su domicilio cuando fueron interceptados por un grupo de 5 personas a bordo de un vehículo que intentaron realizarles una encerrona. La pareja de efectivos policiales reaccionó utilizando sus armas de servicio en contra de estos individuos, provocando la muerte de uno de ellos. Luego de los disparos, el resto de los antisociales intentó huir en el vehículo en el que viajaban, pero chocaron, así que luego debieron escapar a pie. La pareja de oficiales, mientras se desplazaba a su domicilio en el curso de su tiempo libre, son interceptados por un vehículo del que descienden alrededor de 5 sujetos armados con la intención de sustraerles el automóvil, por lo que los oficiales hicieron uso de sus armas de servicio, hiriendo a uno de ellos, quien falleció en el lugar. Preliminarmente, un funcionario de la Policía de Investigaciones fue interceptado por a lo menos 7 individuos, los cuales premunidos de armas de fuego intentaron arrebatar su vehículo. Fue en ese momento cuando el funcionario extrae su armamento particular y logra abatir a uno de los individuos, el cual fallece en el lugar. Por instrucciones de la Fiscalía Local Centro Norte, personal del OS9 y la OCAR de Carabineros se encuentran trabajando el sitio de suceso. Siempre en el ámbito policial, la PDI incautó armas, municiones y 2 kits de conversión para pistolas Glock en una vivienda de la región metropolitana. El dueño fue detenido y quedó bajo arresto domiciliario nocturno por la posesión de artículos ilegales aquí en Chile. Todo esto en medio del esfuerzo de las autoridades y las policías para disminuir la tenencia de armas entre la población. Los detalles en el informe de Macarena Román.
armas que mantenía en su vivienda una sola persona. Se trata de un ciudadano chileno de 55 años que practica tiro deportivo. Hasta ahí todo en regla, pero ingresó al país 2 kits de conversión para pistolas Glock. Confirmamos que se trataba de un accesorio, pero además de un accesorio prohibido por la ley. Sí, aparte de este kit que le llega, esta nueva importación, tenía otro kit al interior, lo cual descarta la teoría original del imputado, que era que él no tenía conocimiento del origen ilícito de estos bienes. En el procedimiento se le incautaron más de 3.400 municiones, armas de fuego, afogueo y de aire comprimido, algunas de ellas, eso sí, inscritas bajo su condición de deportista. Lo cual le da la posibilidad de acceder a diferentes tipos de armas y a una cantidad determinada de munición, los cuales ellos totalmente infringen y adquieren otros elementos que están prohibidos con el fin de modificar sus armas o pasar estos elementos al mercado negro. Situación que lo mantiene con arresto domiciliario nocturno y bajo una investigación de 120 días. Es que los kits de conversión para pistolas Glock pueden generar graves consecuencias. Por lo tanto, si tuviéramos la maqueta del Ronnie, esto se inserta por abajo, clic, se asegura por acá y queda en una forma con la culata acá y un grip acá. Y eso la hace hacer que tenga una mayor exactitud a mayor distancia. Una pistola Glock puede disparar correctamente hasta una distancia de 50 metros, pero si le sumamos la conversión puede llegar al doble, todo considerando también la variedad de municiones. Todas son peligrosas, todas. Incluso la 22, que es la más pequeña, hay veces que resulta ser la más peligrosa porque al penetrar en el cuerpo no tiene salida, busca una salida y hace más daño. Por eso es un tema que preocupa en el gobierno. Durante el año pasado se presentó el Plan Anual de Fiscalización de Armas. En la instancia se detalló que el 27% del armamento incautado estaba inscrito de forma legal, pero igual terminaron en manos de delincuentes. Ustedes han escuchado hablar de este programa presupuestario contra el crimen organizado. Ahí está incluido el trabajo que se hace con aduanas, el trabajo que se hace con el Directemar, está incluido también un trabajo bien importante de reforzamiento de los equipos de la PDI y de las policías. Por otro lado, los homicidios cometidos con armas de fuego en el país han ido en aumento. Durante el 2018 y 2019, un 40% de estos delitos se concretaba con estos artefactos. En 2022, la cifra subió casi 20 puntos porcentuales. Todo este crecimiento que hemos visto en los homicidios son armas de fuego, personas no del círculo cercano a la víctima, no sabemos quién lo cometió y por lo tanto, en muchos de esos casos, y por lo tanto hay una premeditación del delito. Según datos del gobierno, las infracciones a la ley de armas disminuyeron durante el año pasado. Eso sí, expertos enfatizan que esto puede tener diversas razones como la falta de fiscalización y la capacidad de las bandas criminales para portar armas sin ser detectados. La Cámara de Diputados aprobó una nueva prórroga para el estado de excepción en la macrozona sur en medio del receso legislativo. Valentina Nieto nos va a contar los detalles de esta jornada. Carola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Se aprueba esta nueva prórroga del estado de excepción constitucional aquí en la Cámara de Diputados con 89 votos a favor, 15 en contra y 7 abstenciones. Un debate que estuvo marcado sin duda por la ausencia de la ministra del Interior, Carolina Toá, y también la molestia que hicieron sentir los parlamentarios de la oposición y la negativa que le dieron en 3 ocasiones al subsecretario Manuel Monsalve para que pudiese asistir en reemplazo a la jefa de gabinete, ¿no? Parte de lo que señalaban los parlamentarios es que no entendían por qué no estaba acá la ministra. Se señaló por parte del gobierno que los tiempos no daban porque ella en realidad estaba participando del COGRID nacional y no daba el tiempo para poder trasladarse hasta acá, hasta la ciudad de Valparaíso. Pasamos a revisar parte de los comentarios, las reacciones que hubo a propósito de esta negativa que le dieron al subsecretario Manuel Monsalve para que pudiese participar de la votación del estado de excepción acá en el Congreso. Escuchemos. Lamentablemente, algunos sectores de la oposición tomaron una decisión que yo creo que es un tremendo error, que es alguien que conoce perfectamente la situación del estado de excepción, como el subsecretario Manuel Monsalve, no pueda ingresar a la sala a dar cuenta, porque eso es lo que hacen además los ministros y subsecretarios, dan cuenta a la sala de, por ejemplo, las estadísticas donde se ha logrado disminuir la violencia a propósito del estado de excepción.
hay evidencia que muestra que esto ha funcionado y por lo tanto ese reporte, que quién más que el subsecretario Monsalve para entregarlo, lamentablemente hoy día fue negado, no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que escuchar a quienes tienen que venir a reportar desde el gobierno. Son dos gestiones distintas. Recuerden que en el caso del estado de excepción tiene un propósito bien específico. En el caso de la gestión de incendio hay una integración y una complejidad desde el punto de vista de distintos tipos de atribuciones que están vinculadas al desastre. Eso explica que la ministra Toá, que hoy día estaba dirigiendo el Comité de Gestión de Riesgo y Desastre, no pudiera estar hoy día paralelamente en esta sesión. Bueno, y escuchábamos entonces lo que señalaba el presidente de la Cámara de Diputados, también el ministro Cordero, que estuvieron participando de esta votación del estado de excepción. Ahora va a tener que ser revisado por el Senado, va a convocarse esta sesión a las 11 de la mañana en la Cámara Alta, así que también vamos a estar bien atentos a los detalles que puedan surgir respecto a ese debate. Cambiamos de tema. Les contamos que durante el último año se registró una fuerte alza en la venta de comida rápida. La compra de alimentos procesados alcanzó niveles comparables a los prepandemia. Los detalles de este aumento y las reacciones desde el gremio de la salud los vamos a ver en el informe de Gabriel Palma. Luego de haber superado la etapa más cruda de la pandemia, el gremio de la gastronomía vuelve a saber de registros positivos. Según un estudio publicado por la Cámara Nacional de Comercio en conjunto con la Asociación Chilena de Gastronomía, se evidenció un aumento en la venta de comida rápida de casi un 25% con respecto al 2021. Bueno, el índice de servicio de comida rápida da cuenta de un fuerte incremento en las ventas del sector el año pasado, con un alza real en torno al 25%. Entonces, en parte, un tema de comparación, ya que sabemos que el 2021 el sector tuvo bastantes restricciones de apertura. El crecimiento también va más allá de un tema de comparación. Los niveles de venta están por encima de lo que vimos en años pre-pandemia, principalmente por un aumento en el consumo promedio. Es una muy buena noticia para la empleabilidad del sector del fast food o de la comida rápida. Si bien todas las cifras hablan de que el primer semestre va a ser complejo, tal vez con desaceleración de nuestra economía, creemos de todas maneras que el sector está mucho mejor preparado que en los años anteriores para poder afrontar esta situación. Y este optimismo del sector se debe, en parte, a la irrupción de aplicaciones de delivery y otros servicios digitales. Si bien el fuerte de las ventas se sigue concentrando en el mercado presencial, durante el último trimestre del 2022, los pedidos remotos alcanzaron casi un 24% del total de la demanda. Pero estas estadísticas no han dejado indiferente al gremio de la salud, quienes prendieron las alarmas debido a los altos índices de obesidad y enfermedades que padece la población chilena. Preocupa bastante porque, claro, estamos hablando de comida rápida, mayormente procesada, ultraprocesado, y eso, claro, está muy de la mano con lo que en este caso el sobrepeso y obesidad, y si vamos más allá con la malnutrición. Esas son las consecuencias que nosotros estamos viendo en la actualidad, y cuando más pasa el tiempo más lo vamos a ver, que es la carga de enfermedades crónicas. Una realidad cruda a todas luces, sobre todo considerando las razones que tienen las personas para ingerir alimentos ultraprocesados como suele ser la comida rápida. ¿La comida rápida le gusta? Trato de no comer, pero sí de vez en cuando la consumo. ¿Más o menos cada cuánto? No, no sé, cada 3 meses. 2 veces por semana, ¿será? Sí, cuando salgo con amigos. La verdad es que por los niños, porque a los niños chicos les gusta. Si fuera por mí, creo que elegiría otra opción. Yo creo que es más por flojera que la que no preparo y no sé, yo creo que desde chico que como, no sé, voy al McDonald's. Por comodidad, básicamente, y por salir un poco de la rutina. Los médicos llaman a la precaución, pero más importante aún, a generar proyectos que incentiven el consumo de comida saludable. Si empezamos a atacar las cosas desde ese punto, si empezamos a atacar a las cosas desde el punto de vista de promocionar la venta de alimentos saludables, el uso de las ferias, el uso de la feria libre, por supuesto que las cosas van a ir cambiando, ¿ya? Y lo otro ya es cultura uno a uno con los individuos, que es el hecho de empezar a preparar cosas en la casa, darse el tiempo en familia. Sin dudas el sector gastronómico saca cuentas alegres luego de este balance, más aún cuando se tiene en cuenta que fue uno de los rubros más golpeados por la pandemia. Pero el llamado de los profesionales de la salud es a cuidarse, para así no empeorar la calidad de vida de las personas. El Tribunal de Vesoul en Francia aceptó la petición del nuevo abogado de Nicolás Cepeda para retrasar la audiencia del juicio de apelación en el caso de Narumi Kurosaki. La última suspensión que se realizó ocurrió a inicios de esta semana cuando el chileno despidió a su abogado Antoine Bey a solo horas del inicio de la audiencia. Luego Cepeda fichó al penalista Renaud Portellot, quien asumió el pasado martes.
Debido a ese movimiento, el nuevo abogado alegó que necesita más tiempo para preparar el proceso de defensa, donde el imputado arriesga cadena perpetua o podría mantener la condena anterior de 28 años de presidio por el asesinato de la japonesa Narumi Kurosaki. La petición fue aceptada por el presidente del tribunal y la nueva audiencia quedó sin fecha aún definida. La escritora nicaragüense Yoconda Belli aceptó la nacionalidad chilena. La poeta, que fue expatriada de Nicaragua junto a más de otros 300 opositores al régimen de Daniel Ortega, confirmó a Radio Cooperativa que aceptará la propuesta del gobierno chileno. Dijo, muchísimos amigos y gente que quiero en Chile y por eso voy a tomar la nacionalidad chilena. Si hay otro país que siento con todo mi corazón como cercano, es Chile, señaló en un audio a Radio Cooperativa. Por su parte, la Cancillería se refirió al proceso que pueden optar los nicaragüenses que fueron privados de su nacionalidad. La decisión del presidente Gabriel Boric apunta a beneficiar con protección internacional a personas de Nicaragua privadas de su nacionalidad por decisión del Estado y expatriadas en diferentes momentos e instruido a la Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería para que envíe lineamientos a nuestras misiones diplomáticas con la finalidad de comenzar a dar cumplimiento a lo encomendado por el presidente de la República. Respecto a la nacionalidad por gracia y entendiendo cuál ha sido su práctica, al regreso del receso legislativo se iniciará un diálogo con el Congreso Nacional para explorar la posibilidad de acudir a esta vía, entendiendo los factores humanitarios involucrados en este tema. En otro ámbito, más de 700 multas se han cursado en Argentina por incumplimientos al llamado Plan de Precios Justos que impulsa el gobierno de Alberto Fernández. Entre los sancionados figura uno de los supermercados Jumbo, perteneciente a la matriz chilena Cencosud. Bueno, ¿cuáles fueron las razones de estas multas? Las revisamos en la nota de Belén Vázquez. Reiteradas denuncias, productos faltantes y ausencia de señalética. Esas fueron las razones que llevaron a la Secretaría de Comercio Argentina a multar al supermercado Jumbo de Cencosud por no respetar el denominado Plan de Precios Justos del gobierno, el que además fue clausurado por infringir la normativa relacionada a la prevención de incendios. Lo que tiene que ver con los acuerdos de precios, que son voluntarios, se genera una expectativa en las y los consumidores de la Argentina que tiene que ser cumplida por los supermercados y también por las empresas formadoras de precios, esto es, por ejemplo, las alimenticias. Los fiscalizadores llegaron hasta la sucursal de San Martín luego de recibir varias denuncias a través de la aplicación del plan e identificaron que el supermercado incumplía con el stock de productos de la canasta básica como aceite, atún, harina, hierba y fideos, así como productos de limpieza, perfumería y cuidado personal. Basta con hacer un curso básico para entender que ante una situación de alta inflación, si uno congela los precios, naturalmente se va a generar un exceso de demanda y por lo tanto es cuando aparecen los faltantes de productos, tal como estamos viendo en un montón de supermercados. El plan de precios justos impulsado por la Casa Rosada, según sus palabras, tiene como objetivo reducir la expectativa inflacionaria y tender a la estabilización de los precios en el corto plazo, permitiéndole a los ciudadanos recuperar en algo el poder adquisitivo. Así, 2.000 productos tienen precios fijos en 15 sectores de la economía, comprendiendo alimentos, calzado, vestuario y canasta escolar, entre otros. Para los que no entran en el plan, el acuerdo alcanzado con los comercios es que no puedan subir más de 4% al mes. Una medida que busca mitigar el avance de la inflación en el país trasandino, que en enero subió 6% y ya acumula 98,8% interanual. Para los argentinos, la situación ya es insostenible. Voy comprando semana por semana porque ya no hago una compra grande y bueno, y lo veo. Y hay cosas que dejo de comprar. Digo, no, esto es imposible que aumente así. Y la verdad trato de dividir el día a día, busco precios, recorro mercados, buscamos dónde está más barata la carne, dónde está más barata la verdura. Y es que la estrategia de congelamiento de precios es resistida por los analistas no solo porque se duda de su efectividad y tiene alcance mayoritariamente en las zonas urbanas, sino porque también genera distorsiones en el mercado. Lo que estamos viendo es que hay un montón de productos que justamente están manteniendo su valor, pero el resto de los bienes y servicios en la economía siguen aumentando a un ritmo
promedio, al menos en el mes de enero, de 6%. Desde que entró en vigencia en noviembre pasado, ha habido una acumulación de 16% en la inflación y los productos solo han podido subir 9% y así se mantendrá hasta junio. Ahora, además, se suma el anuncio del gobierno de crear convenios con otros sectores de la economía que no fueron incluidos en el plan inicial. Nosotros estamos trabajando en la construcción de una canasta nueva de frutas y verduras. Supone la interacción de distintos sectores y, por supuesto, la participación de los oferentes principales, que ya no se concentran más solamente en el mercado central como era antaño, sino que, como bien decís vos, está muy atomizada la oferta. Desde que comenzó a regir el plan de precios justos, se han cursado 779 multas por más de 800 millones de pesos argentinos a empresas alimenticias y a los supermercados Día, Carrefour y Cencosud. Hasta el cierre de este informe y tras reiteradas consultas, la matriz chilena de Jumbo no se refirió a la clausura de su sucursal argentina. Y ya estamos con Jacinta Molina para revisar las noticias internacionales cuando ya faltan horas para que se cumpla lamentablemente un año de la guerra en Ucrania. Hoy día Naciones Unidas ha pedido el retiro inmediato de las tropas rusas. Jasi, ¿qué es lo que se espera para las próximas horas? Porque claramente no vamos a esperar que los rusos le hagan caso a Naciones Unidas, lamentablemente. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Buenas noches. Claro, es una resolución simbólica, por cierto, y que se vota justo en las horas previas a que se cumpla un año de la guerra en Ucrania. Además de eso, de pedir el retiro de las tropas rusas, también se aboga por un cese de las hostilidades y la paz en Ucrania. Recordemos que en marzo del año pasado, cuando recién comenzaba esta invasión, también se votó una resolución similar y con los mismos resultados: 141 votos a favor, entre ellos el de nuestro país, Chile, 32 abstenciones y 7 votos en contra. A los ya clásicos votos en contra en este tipo de resoluciones de Rusia, por cierto, país invasor y país también que integra un órgano muy importante al interior de la ONU, que es el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, en esa instancia puede bloquear también iniciativas de este tipo, lo hemos comentado anteriormente. También estuvo la oposición de Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua, Siria, que son naciones aliadas de Moscú. Se han sumado naciones también de África, Eritrea y Mali, en ese voto en rechazo a esta resolución, lo que algo nos indica también de cierta influencia que está adquiriendo Rusia en ese territorio. En cuanto a las abstenciones, una que también ha sido un clásico, la de China. Y hemos hablado muchísimo, por cierto, del gigante asiático respecto a este conflicto, sobre todo por las denuncias que había hecho previamente Estados Unidos de un supuesto plan para vender armas a Moscú y desplegar este armamento en la guerra. También esta visita que hacía ayer un alto diplomático a Rusia. Y lo haya recibido Putin, porque Putin no suele recibir nada más que a homólogos. Por lo tanto, llamó mucho la atención que recibiera el canciller chino, y esto da cuenta de que efectivamente ellos están realizando un esfuerzo diplomático para ser un intermediario, y ellos tienen una propuesta de paz que todavía no la conocemos, solo conocemos que les permite seguir manteniendo las tropas, lo que parece dentro de Ucrania, lo que parece bien inaceptable. Exactamente, se ha hablado en las últimas horas muchísimo de esto, porque es también lo que de cierta manera se ha filtrado, que China estaría preparando ese plan, que esta visita de este jefe de la diplomacia china fue en parte para comunicar esa propuesta, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, durante el día de hoy, cuando recibe al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue consultado de esta situación, valoraba, calificaba como positivo la existencia de un plan de este tipo por parte de Beijing, aunque decía que era muy temprano para poder dar mayores declaraciones porque no sabía su contenido. No había tenido comunicación reciente, por ejemplo, con funcionarios del gobierno chino o incluso con el propio presidente Xi Jinping, así que por eso estaba esperando tener más antecedentes. Hay reportes que hablan que se pueda conocer eventualmente esta propuesta el día de mañana, a propósito de que ya se va a cumplir un año del comienzo de la guerra, todo mientras ya hemos visto también diversos homenajes en ciudades europeas a propósito de esta fecha, y en una
reciente publicación, en un reciente mensaje del mandatario ucraniano, él hablaba de una situación dura que se está viviendo en el este de Ucrania, donde sabemos ahí se han concentrado también los ataques en este año. Vamos a cambiar radicalmente de tema y nos vamos a trasladar al otro lado de la cordillera. Cerca, volvemos. Exactamente, porque empieza a definirse ya la campaña presidencial. Es año de elecciones en Argentina y hay un nombre que se ha sumado a la carrera. Es el del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, eso una carta de la oposición. Pero ¿qué está ocurriendo en el oficialismo en paralelo? Bueno, hay reportes de prensa que hablarían de Cristina Fernández considerando ser candidata e incluso pidiéndole al mandatario Alberto Fernández que deponga sus aspiraciones presidenciales, lo que abriría un nuevo foco de conflicto entre los Fernández, que ya han tenido un gobierno marcado de roces. Vamos a ver todo sobre esta campaña presidencial en Argentina en el siguiente informe de Kevin Reynoso. Se acerca el 22 de octubre, fecha de la próxima elección presidencial en Argentina. Y por lo mismo, el oficialismo y la oposición ya empiezan a definir sus cartas. Esta semana, la coalición opositora Juntos por el Cambio sumó oficialmente un precandidato. Se trata del mediático alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien anunció su precandidatura a 4 meses de la inscripción de candidatos. No se trata de ser presidente. Yo quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita. La oficialización de su candidatura no fue sorpresa. Rodríguez Larreta tomó rápido protagonismo al suceder a Mauricio Macri en la alcaldía en 2015. Sin embargo, no es el único nombre que suena en la oposición. La diputada María Eugenia Vidal también lanzó su precandidatura y hasta inauguró un comando. Otra que también compite en esta carrera es la presidenta del PRO y exministra de Macri, Patricia Bullrich, mientras el exmandatario derechista mantiene el suspenso. ¿Y qué ocurre en el oficialismo? El gobierno se encuentra debilitado por la gestión económica y los constantes roces entre Alberto y Cristina Fernández. A eso se suma el reciente quiebre oficialista que llevó al peronismo a perder el control del Senado. Y el enfrentamiento entre los Fernández parece estar llegando a la carrera presidencial de este año. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó. Eso decía la vicepresidenta luego de ser condenada a 6 años de prisión por corrupción, en un fallo de primera instancia que también la inhabilita de ejercer cargos públicos de por vida, pero al que pueda apelar y por lo tanto cambiar de opinión. A eso apuntarían los adherentes de Cristina en la campaña al menos. Mirá qué casualidad, más bien todo lo contrario, que a través de una causa trucha inventada, unos jueces realmente payasescos sacaron una condena no solo a prisión, sino a inhabilitación perpetua para la 2 veces presidenta y actual vicepresidenta de la Argentina. Es de una gravedad. Y es que el kirchnerismo no quería dar su brazo a torcer y buscaría tener a Cristina entre sus candidatos para las primarias PASO del 13 de agosto. Una idea que no incomoda a la exmandataria, según la prensa argentina, pues hasta estaría presionando para que Alberto Fernández desista de sus planes y baje su candidatura presidencial. Obvio, todo el mundo me pregunta por Cristina, me pregunta por Axel, me pregunta. Nunca a nadie se le ocurrió preguntarme por Alberto Fernández. Otro nombre oficialista que en el pasado tuvo aspiraciones presidenciales es el actual ministro de Economía, Sergio Massa, quien por ahora estaría descartando competir. Pero yo creo que, digamos, la cuestión electoral y ser ministro de Economía es incompatible en la Argentina, a lo que tengo que hacer hoy. Hoy tengo que ser ministro de Economía. A esta lista de presidenciables se suma el polémico diputado Javier Milei. El denominado político libertario comenzó a buscar alianzas políticas para asegurar su llegada a un eventual balotaje, aunque ahora último enfrenta acusaciones por supuestos nombramientos a cambio de favores sexuales en su partido. Eso entonces con la carrera en Argentina. 22 de octubre. 22 de octubre y a mitad están estas famosas PASO, que son las primarias abiertas nacionales, que también van a ser importantes para definir quienes llegan finalmente a la papeleta a finales de año. Así que vamos a estar, por cierto, siguiendo toda esa campaña y elección. Vamos más al norte, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno muy extraño entre altas temperaturas en la parte sur del país y esta imagen que está ocurriendo sobre todo en el noroeste de los Estados Unidos. Es otra
tormenta invernal que también ha llevado a la cancelación de miles de vuelos en los últimos días y que además tiene a 60 millones de personas afectadas por esta situación. Estamos hablando de nevadas, frío intenso, viento también y, por ejemplo, riesgos como este tipo con la nieve y un vehículo que prácticamente queda fuera de control en vista de toda esta situación. Al mismo tiempo, se reporta que casi 1 millón de personas están en estos momentos sin electricidad. Pero todo esto está ocurriendo, como yo les decía, en el sector noroeste de los Estados Unidos. Por ejemplo, en los estados de Dakota, Wyoming, entre otros. Pero si nos vamos más al sur, por ejemplo, en Florida, en Texas, en Georgia, la situación es distinta. Se están reportando temperaturas similares a las de verano en ese lugar. Bueno, cambio climático, ¿te suena la palabra, el concepto? Absolutamente. Hemos visto que muchas de estas informaciones que tienen que ver con condiciones extremas de la temperatura en el clima se relacionan, por cierto, con la emergencia climática. Bien, Jasi, muchísimas gracias por esta entrega. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa junto a Jacinta Molina y ya estamos de regreso con todas las noticias del mundo del deporte. Bueno, y con noticias del deporte despedimos esta edición de CNN Prime. Los invitamos a que sigan con nosotros. Ya llega CNN Tiempo y luego Sanamente. Muchísimas gracias. Jueves 23 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.